saludo a todos los que nos ven y nos escuchan aquí en Geopolítica para Todos. El día de hoy con un tema muy importante y sobre todo muy actual. Las elecciones 2017, lo que acaba de ocurrir en el Estado de México y en algunos estados de la República, estas elecciones, vamos a llamarlas así, parciales, ¿verdad? Porque no es toda la República, y lo que nos espera respecto a estas elecciones hacia el 2018. Para ello tengo a nuestra amiga de casa, Gisbeleni Gallardo, que está con nosotros y que nos va a explicar un poquito este proceso político y qué podemos esperar o qué vamos a esperar de los resultados que tenemos en este momento. Gracias, Gisbeleni, por estar con nosotros. Hola, Ceci, pues es un gusto estar con ustedes y vamos a ver un poco qué pasa en México y qué relación tiene sobre lo que pasa en México en el mundo, ¿no? Claro, me gustaría que nos explicaras un poquito cómo es el proceso, porque estamos escuchando que el PREP, que las actas, que no las actas. Explícanos un poquito este proceso, que no es muy sencillo, pero que es necesario que comprendamos. Bueno, el sistema electoral en México es complejo, es burocrático, es anticuado y es tedioso, es un mal sistema electoral que es muy caro y realmente es ineficiente porque al final del día se siguen cometiendo fraudes. ¿Cuáles son los términos que nosotros hemos escuchado los últimos días que se pueden confundir? El primero de todos, el conteo rápido, ¿no? Bueno, salen a las 10, 11 de la noche a decir, bueno, tenemos el presidente del órgano electoral, en este caso son elecciones locales, es decir, son los órganos electorales de los estados los que se hacen cargo de la organización de los comicios. Sí. No es el INE, no es el órgano federal. Les explico, el INE es el Instituto Nacional Electoral, ese es en México, se hace cargo de las elecciones a nivel federal, es decir, diputados federales, senadores, senadores de la República, claro, y presidente de la República. Y o algunos otros referéndums que hagan, que existan a nivel federal de competencia federal. Bueno, a su vez, de estos órganos se desprenden los órganos locales. Los órganos locales se encargan precisamente de organizar los comicios de manera interna o de manera local en cada uno de los estados. ¿Qué se eligen los estados? Presidentes municipales con su planilla, la planilla de los presidentes municipales es síndicos y regidores, esos se eligen a nivel local. Se eligen diputados locales y gobernador del estado y también referéndums que haya a nivel local. También el órgano electoral son los que se encargan de organizarlos. Bueno, hacemos que hay una subdivisión, en este caso, como fueron elecciones locales en únicamente algunos estados de la República, fueron sus órganos los que se encargaron de organizarlas y arbitrar. Y bueno, ¿qué ocurre? En el Estado de México, por ejemplo, el órgano electoral, bueno, a su vez hay una subdivisión, se dividen por distritos electorales. ¿Qué son los distritos electorales? Es una subdivisión geográfica por una ecuación matemática de cantidad de electores, es decir… O sea, que tienen en cada circunscripción. ¿Son circunscripciones territoriales? No, son distintas. Las circunscripciones son como se divide el país, que son territorios mucho más grandes para la representación proporcional, y eso es a nivel federal. Es decir, tenemos X circunscripciones que pueden incluir a veces 2 estados o 3 estados de la República, dependiendo el espacio geográfico, el tamaño, pero también la cantidad de electores, y las circunscripciones son principalmente para los que van por los plurinominales o los que van por representación proporcional. Esas son las circunscripciones. La división distrital son subdivisiones dentro de los estados en las que, dependiendo de la cantidad de electores que haya por regiones o por zonas, se les asigna un número y una subdivisión territorial. Eso se llaman distritos electorales. Los distritos electorales, ahí sí influyen en 2 formas, a nivel federal y a nivel local, es decir, hay distritos locales y distritos federales. Los distritos federales se dividen precisamente para elegir diputados, senadores y presidente de la República. Organizan por distritos. Es más, en un estado hay distritos electorales federales y distritos locales. Bueno, el Estado de México tiene varios distritos electorales, son 45 distritos electorales. Y estos 45 distritos electorales están divididos entre los distintos municipios del estado y se subdividen por la cantidad de electores que hay en cada uno de los distritos. Bueno, cada distrito tiene su junta distrital.
No sé si va quedando más o menos clara cómo va la subdivisión. Me queda claro. Bueno, la Junta Distrital se encarga precisamente de la organización ya de manera territorial de la elección, es decir, ¿de qué se encarga la Junta Distrital? De registrar a los candidatos, de tener representantes de cada uno de los partidos o de cada uno de los candidatos, tiene una mesa directiva. La Junta Distrital, por ejemplo, cuando es fuera de las elecciones, se encarga de tener las oficinas del INE o del Instituto Electoral para también dar las credenciales de elector. Esa también es una Junta Distrital. Las federales, ¿no? Las locales se encargan de decidir dónde van a poner las casillas, dependiendo qué cantidad de casillas van a haber. Se encarga de pedir las boletas al órgano electoral, al Instituto Electoral, en este caso del Estado de México es el Instituto Electoral del Estado de México, de recibir las boletas y también de recibir las actas, todo el material que se le entregan los representantes de casilla para que se puedan llevar a cabo las elecciones. Y de recabar después todo ese material que tiene un conteo y tiene un foliado y tiene Tienes que llenar las actas, legal, las actas al final de cada casilla. Bueno, ya entendiendo esto, ahora sí ya podemos entender cómo se da después el cómputo. Primero, sale el presidente del órgano electoral, en este caso del órgano local, salieron en Coahuila, salió en Nayarit, salió en Estado de México. En Nayarit fue distinto porque ellos tienen a nivel local una forma distinta de operar la elección y se puso en prueba por primera vez en la República una serie de conteos rápidos. Pero en el Estado de México funciona así. Seleccionan al azar un muestreo de N cantidad de casillas, son 1.200 casillas, seleccionan al azar. Y hacen un levantamiento estadístico sin registrar en las actas, así como a bote pronto, cuántas personas consideran que votaron en ese. Pero no revisan acta por acta, sino hacen nada más un muestreo. Haz de cuenta, tú le dices al presidente de la Junta Electoral, le dice, tu casilla está elegida para ser parte del muestreo. Entonces el presidente de esa casilla después tiene que marcar y al encuestador, al órgano electoral, le dice, en mi casilla estos fueron los números, tal, fulanito de tal, y se hace una ecuación numérica, es decir, de este muestreo de casillas. Es algo matemático. Es una ecuación matemática. Y estadística. Estadística, dice, podemos nosotros intuir o decir que la tendencia es favorable para fulanito de tal, para el PAN, y que está entre estos rangos, por ejemplo, en el Estado de México fue del 31 al 33, y el otro del 30 al 32, ¿no? O del 29 al 32, pero tiene un margen de error de 5%, porque es una muestra estadística, es decir, no son los resultados de casilla por casilla que se va computando, son distintos, por eso es que hay muchos problemas luego, sobre todo políticos, por los resultados que se dan del conteo rápido. Y el problema también es la ignorancia, es decir, salen los medios de comunicación con poco conocimiento de cómo funcionan los procesos electorales, de qué es el conteo rápido, a decir que ya dijo el órgano electoral que ganó fulanito de tal y que estos son los números, ¿no? Y estos salen ya de anunciar que ganaron. Y ha ocurrido que salen a dar el conteo rápido y los números del PREP son distintos. Ahora les explico qué es el PREP. El PREP es el programa de conteo, que ese no es estadístico, ese ya conforme van llegando las actas. Y ya las van asentando los votos. Este es distinto al cómputo distrital, ahorita les explico el cómputo distrital, pero conforme van llegando las actas a la Junta Distrital, que es donde se recaban, ¿no? Se recaban las actas, más bien las actas y las urnas, o sea. Sí, se lleva todo. El presidente de la casilla tiene que llevar la urna llena con las boletas. Lleva la urna ya con las boletas computadas, todo se pone adentro, se sella el paquete electoral. De hecho, son unas como unos masking tape especiales, unos adhesivos especiales marcados con el órgano electoral, que deben ser inviolables, es decir, una vez que están sellados ya no se pueden abrir, y adentro se mete todo el paquete electoral, que son las boletas ya contadas, que se contaron. Separadas, y el acta donde está firmado, o sea, el acta donde vienen todos los votos ya puestos. Y el acta queda arriba firmas. pegada también, entonces todo ese paquete, que es el paquete electoral, lo entregan a la Junta Distrital, y arriba viene el acta, fulanito de tal tuvo tantos votos, fulanita de estos, PRI, PAN, PRD, los partidos tuvieron esta cantidad de votos.
y se van sumando al sistema de conteo del Instituto Electoral. Ese es el PREP, esas sí son las actas que se van contabilizando conforme van llegando, como van llegando a la Junta Distrital. Esa noche las juntas distritales son un caos, porque están llegando a la mera hora, casi llegan a la mera hora, cientos de personas. Pero aparte no solo llegan las personas, llegan todos los representantes de cada uno de los partidos y ahí ya incluso empieza a haber muchas complicaciones porque uno sí está de acuerdo, otro no está de acuerdo, se han llegado a desaparecer en el camino las casillas, o sea, sigue siendo un método arcaico. Sí, porque se pueden perder todas las cajas donde viene todo el conteo. Se han robado, o sea, han llegado con punta de pistola, han asaltado al dueño del coche porque luego son carros del Instituto Electoral o coches de los presidentes de las casillas, llegan, los asaltan, los bajan del coche y se llevan todos los paquetes electorales. Y eso pasa muy seguido, ¿no? Pasó ahora en el Estado de México que llegaron y se robaron a punta de pistola también unas urnas, sí. ¿no? Bueno, lamentablemente eso sí ocurre. Ese es el PREP, entonces los números que se van subiendo durante la noche, esos pasan a lo largo de la madrugada, son jornadas hasta de luego 2 días, sí. Luego no duermen hasta 1 o 2 días en las juntas distritales, porque aparte también en ese momento se meten abogados, es un rollo, es un show en las juntas distritales. Y hay representantes de todos los partidos, medios de comunicación, visores, no es un rollo. Y está el órgano electoral, es horrible, la verdad, las juntas distritales. Sí, pero es pues un conteo que permite pues, la certidumbre de la votación. Entonces ya van subiendo los números, entonces a diferencia del conteo rápido, que es un conteo estadístico que hace el órgano electoral, que tiene cierto reconocimiento porque supone que no debe tener sesgo, aunque sí sabemos que lo ha habido en muchas ocasiones. Ya el PREP ya son las actas. Después viene un segundo conteo que es el cómputo distrital, es decir, abren sesión, casi siempre descansan el martes porque son jornadas muy largas cuando van recibiendo las actas, abren la sesión, una sesión solemne, formal en la Junta Distrital y empieza ahora sí el cómputo de las actas, es decir, ya no es el que llegue y registra sus actas conforme fueron, ahora sí revisan acta por acta y empieza el cómputo de las actas, es distinto al PREP. Está el presidente con los demás miembros de la Junta Distrital y de forma legal empiezan ahora sí, con una firma legal, formal, con toda legalidad, empiezan ahora sí a revisar acta por acta. Las actas que encuentran irregularidades, es decir, ellos revisan, en esta casilla había 1000 votantes y había 1000 boletas. ¿Cómo es posible que en mi suma me dan 1050? Esta casilla no, la tienen que abrir, la tienen que revisar, entonces tiene que ser acta por acta y los votos y todo. Entonces, y se da un segundo resultado que también se puede modificar del PREP. ¿Por qué? Por ejemplo, había algunas denuncias que decían, ¿cómo es posible que en el municipio X, no me acuerdo, en el municipio... Estaban diciendo de Chalco y de Nesa, o de San Juan de estaban diciendo de San Juan de las Manzanas, vamos a poner un ejemplo. Zacatlán de las X. ¿Cómo es posible que hay 70,000 habitantes y el PREP registró 100,000 votantes? Son estos errores que pueden ser de dedo o con toda alevosía, no lo sabemos, pero eso se dedica ya la Junta Distrital a decir, a ver, no es posible que en esta casilla había 1000 boletas y registraron 1500 o 1200. Entonces lo que tenemos que hacer es checar qué pasó, en qué no se votó, que se votó de más, cómo están los votos y ya, este ya es el cómputo distrital. Derivado del cómputo distrital, ya es donde se puede, ahora sí el órgano electoral determina un ganador, bueno, fulanito de tal, después del cómputo distrital se revisaron todas las actas, pues ese es el ganador y se declara un ganador. Porque estaban sacando algunos, bueno, dentro del mismo Facebook, estaban apareciendo unas pero son 3 tipos distintos. Sí, son 3 tipos distintos y ahora sí entendimos mucho más. Estábamos en como lo estábamos viendo, sacaban precisamente las actas, haz de cuenta, y cómo estaban contando los votos, haz de cuenta, para el PRD el 1, 2, 3, 4, y de repente se saltaban por decirte, del 40 al 59, y luego del 5, como si hubiera 59 votos. ¿Pero que en el PREP o en el cómputo distrital? En el cómputo distrital. Sí, entonces esas irregularidades se revisan, por ejemplo, o esta acta está tachada, pues, o es ilegible, pues si es ilegible hay que revisar la casilla. Eso se hace en el momento del cómputo distrital.
Pero después vienen las impugnaciones, es decir, los representantes del PAN, PRD, Morena, el partido que sea, no estuvieron conformes porque ellos notaron ciertas irregularidades que se dejaron pasar durante el cómputo distrital o que consideran que se deben revisar o que se debieran haber abierto otras casillas que presentaban ciertas inconsistencias. Porque como ellos tienen representantes en todas las casillas, tienen ellos su propio cómputo. Tienen su propio cómputo, pero también tienen su registro de los resultados. Entonces, qué casualidad que yo, representante del PAN, por ejemplo, o del PRI, sí, tengo esta cantidad de votos y de la casilla que llegó a la Junta Distrital me cambiaron los números y se ve que está la tachadura. Esa casilla la impugnamos, viene un procedimiento legal, se mete ante el órgano electoral y ante la FEPADE también es el órgano electoral, la FEPADE, y determinen incluso si puede haber algún delito de índole penal, ¿no? Sí, el electoral dentro de electoral. Entonces, han habido casos donde se declara algún ganador dentro de la Junta Distrital y el órgano electoral. Después de las impugnaciones se modifican los resultados y va para atrás la ¿Cuánto tiempo tarda este proceso en donde ya tienes, o sea, a partir de que tuvimos todos estos conteos, que ya tuviste el definitivo, ya como más claro? ¿Cuánto tiempo se tarda? Por ejemplo, el conteo de las actas empiezan los miércoles después de la elección, sí, es decir, esta elección fue el domingo, sí, el miércoles viene el cómputo distrital, casi siempre tarda un día más o menos, una jornada de un día, entonces el mismo miércoles o el jueves al temprano ya se tienen los resultados. Y son resultados ya que tienen cierta estabilidad, es decir, ya son resultados firmes, formales, oficiales. Pero de esos resultados vienen las impugnaciones. Okay. Obviamente para que tú puedas impugnar necesitas tener pues pruebas, entonces sí, tienes que haber documentado a lo mejor que hubo compra de votos en esa casilla y la puedes tirar esa casilla por la compra de votos. O tienes que documentar que llegaran unas personas armadas y te obligaron a votar. O que están tachadas las actas y que tienes o que hay inconsistencia, o sea, mi representante de casilla tiene estas actas y acá en la Junta Distrital hay estas otras actas, no coinciden con los cómputos, vienen los procesos. Se han dado casos en los que ya está gobernando el presidente municipal o ya tomó posesión el diputado y los han tirado porque resolvieron, fue largo el proceso, se resolvió que había inconsistencia, se cambiaron los números y van para atrás, ¿no?, las personas. En vistas a los conteos rápidos y ya el PREP y todo esto que ya sucedió, ¿cuál sería el resultado? ¿Qué tenemos y qué podemos esperar? Bueno, en el Estado de México la diferencia es poco menos del 3% en favor de Alfredo del Mazo, el candidato del PRI. Yo creo que después del cómputo distrital se modificará, es decir, se acortará la distancia entre Del Mazo y Delfina a un 2%, es decir, será poco menos de 1%, si habrá una modificación en favor de Delfina, pero no va a ser suficiente para alterar los resultados. Realmente desde el inicio se vio este incremento a favor de Del Mazo y esto se conservó. Se va, por ejemplo, está en 2.9, casi 3% de diferencia entre Del Mazo y Delfina. Yo creo que después de revisar las actas en el cómputo distrital quedarán casi al 2% de diferencia, o sea, se acortará el 1%, pero la diferencia de votos son muchas, el 3% son más de 120,000 votos, entonces se modifica, o son más de 150,000 votos, entonces se acortará la distancia a 100,000 y será el 1%. Son muchos votos. Y lo que podemos esperar aquí es la impugnación por parte de Delfina y de López Obrador, de Morena. Pues bueno, se dará la impugnación siempre y cuando tengan las pruebas y los recursos para poder impugnar. Por eso es que López Obrador en sus mensajes decía, tomen fotos de todas las sábanas. Las sábanas son estas cartulinas que se pegan donde estuvo la casilla con los resultados, que al día siguiente casi siempre desaparecen. Pero entonces los representantes de casilla de los partidos no solo se llevan su acta física, se llaman sábanas, ¿no?, y las recaban con la presidencia de su partido, o el coordinador de su partido, sino también es importante que tomen foto de las sábanas o de estas cartulinas con los resultados, porque les digo, se modifican del camino del bocho o del sur que va de la casilla a la Junta Distrital,
pasan muchas cosas, eso es una realidad. Entonces, sí tenemos ahí la posible impugnación por parte de Morena. Se impugnan casillas, y si es una casilla, si es un número considerable de casillas, se puede impugnar toda la elección. Hubo en Tlaxcala que se cayó la elección porque eran muchas las inconsistencias y se tuvo que ir a nuevas elecciones, ya lo tuvimos. ¿Qué pasa en Coahuila, no? Porque también fue una elección, y es una elección muy importante también. Y muy cerrada. Había muchas inconsistencias en el PREP, iba arriba el candidato opositor, y el del PAN, que era el del PAN, Anaya, que sabemos que el gobierno del Coahuila es priista, de los Moreira, pero también ligados a otras familias priistas importantes a nivel nacional. Entonces detuvieron el PREP, detuvieron el PREP, dicen no hay PREP, nos esperamos, nadie se declare ganador hasta el cómputo distrital porque hay muchas inconsistencias. Entonces también eso se presta a muchas interpretaciones políticas, ¿no? Bueno, y el caso de Nayarit… O sea, ese todavía no está decidido, perdona que te interrumpa, ese no está decidido. Ese está en stand-by, no hay alguien que esté ganado, no hay alguien que haya ganado. Aunque el del PRI se supone que está… pero está únicamente arriba, con el 70% de las actas del PREP. Ya computadas. Pero en el PREP no son computadas, no es cómputo distrital, bueno, sí, computadas en el PREP o sumadas en el PREP, pero falta que exista esta revisión en las juntas distritales. O sea, están en un proceso donde detuvieron este proceso para ver qué… Para viene el cómputo distrital, que empieza el miércoles, entonces a partir del miércoles que ya revisen paquete por paquete, acta por acta, ya van a empezar a hacer el cómputo normal. O sea, digamos que ahí no tenemos muy claro. No, ahí no hay claridad. Si a mí me preguntan, creo que hay cierta ventaja para el candidato del PAN y por eso es que también detuvieron que les daba susto. Les das un tiempo de negociación. Sí, claro, que es lo que les das tiempo de negociación. Eso es lo que ocurre. Y en el caso de Nayarit, por ejemplo. Y de Nayarit, bueno, ahí ya está decidido, la diferencia es por más de 12 puntos. Así es. Que es la oposición fue una coalición de todos contra el PRI, ahí sí fueron todos contra el PRI, salvo Morena fue por la Libre, pero fue todos contra el PRI, que fue PAN, PRD y los demás partidos pequeños contra el PRI, y pues bueno, tienen más del 11 y ahí ya está prácticamente dicho, no modificará mucho el cómputo distrital y el ganador habrá sido el del PAN. Y en Veracruz fueron elecciones locales que también fueron muy importantes porque en la elección del año pasado, que también fue local, es decir, no son concurrentes, no votan el mismo día por todos, sí, sino tienen cada año elecciones, que eso también es un desgaste y un costo innecesario y altísimo, pero bueno. El Morena quedó 2 o 3 puntos abajo del ganador que fue el PAN y el PRI quedó en tercer lugar. Conocemos todos también la crisis política que hubo derivada de Duarte, de la corrupción de Duarte, el exgobernador priista, pero Morena ahora queda hasta el tercer lugar en las elecciones por municipio. Queda primero el PAN, luego el PRI y luego Morena. Es decir, pierde muchos votos Morena y también parte es el escándalo de estas dádivas que existieron entre una diputada que competía una presidencia municipal que recibió en 2 ocasiones 500,000 pesos para la campaña de López Obrador, ¿no? Entonces eso sí influyó, entonces quedó hasta el tercer lugar. Sí, les pegó. Pero ¿por qué son importantes ya para terminar? Porque se nos acabó el tiempo. Ya para terminar ¿por qué son importantes estas elecciones? Porque sin duda es el previo y es de la forma en la que arrancan todos los partidos hacia la elección presidencial que es en el 2018 y por la cantidad de votantes que se tiene, principalmente en el Estado de México. El Estado de México tiene 11 millones de electores y más de 16 millones de habitantes. ¿Qué partido fue el que salió más fortalecido a tu juicio? Hacia el 2018. Hacia el 2018, quien más fortalece por cómo crece, sin duda es Morena. En la cantidad de votos, en promedio, tuvieron cerca de 3 millones de votos, tanto el PRI como Morena están casi empatados en la cantidad de votos que logran a nivel nacional, es decir, no son pocos las cantidades de votos que obtienen y es el colchón con el que arrancan hacia el 2018. Digamos que Morena está en una situación privilegiada, aunque perdieran el Estado de México. Para ganar… Ya de forma definitiva. Empiezan bien y aparte también hay que decirlo, el haber quedado en segundo lugar tan cerca a Morena
a mi punto de vista, lo que más le convenía a López Obrador. Claro, porque claro. ya empieza como... Ya como que él ya se posicionó. No, y tiene la justificación, sin cometer ningún delito electoral, para empezar a hacer campaña y enquilosarse en la disidencia, en la corrupción, y construir una candidatura, una candidatura antisistémica que vimos que es un fenómeno que funcionó ya por lo menos en Estados Unidos. ¿No? Y sería como frente a más de lo mismo, él muestra un cambio y se siente víctima porque pues, le vulneraron el proceso electoral, le hicieron fraude, porque pues, lo puede manejar así, aunque lo maneje muy legítimamente. Y tiene capital para empezar su campaña el 2018. O sea que realmente le convino. Se necesitan más de 20 millones, cerca de 22 millones de votos para ganar la presidencia de la República en México. Y ya inician PRI y Morena con poco más del 10% de esa cantidad de votos. O sea que en el 2017. El panorama es bastante, digamos, claro frente a las elecciones de 2018. Quién queda en la recta final, porque aunque para mí el desempeño de Anaya es un desempeño muy limpio, realmente él casi está teniendo la mitad de las gobernaturas de los estados. Anaya, presidente del PAN. Sí, claro. Bueno, eso sería también tema a lo mejor de otro programa. Aunque le haya ido desastroso en el Estado de México. El Estado de México hubo negociación. Pero bueno, yo ahí lo dejo al aire. En el Estado de México hubo negociación entre el PAN y el PRD, casi siempre han operado así en el Estado de México. O sea que no iban a ganar. Ya sabían que no iban a ganar. No iban a ganar. Pero iban a no dejar que Morena ganara. O sea, como que todo se perfiló hacia ese... Más o menos hacia allá fue la estrategia. Muy interesante. Y también Josefina entra como el caballo de Troya que divide la estructura panista y que le permitiría a Calderón llevarse su proporción de la estructura e irse por la libre con Margarita, o los siente y los obliga a negociar y van todos en unidad con ella. Vamos a ver. Otro programa. Otro programa al respecto. O bien Anaya sale para la candidatura. O Anaya va a la candidatura. Yo porque creo está que fortalecido. Está fortalecido. Sí, fortalecido. La verdad. Pues bien, gracias Giseleni, muy interesante. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero vale la pena que comprendamos cómo son las elecciones y cuál es el panorama hacia el 2018. Seguiremos hablando de estos temas aquí en Geopolítica para Todos hacia las elecciones de 2018 y sobre todo en este proceso electoral 2017. Gracias, Giseleni. Muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Hasta luego.